Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Así se lavan las manos, como en esta foto, los médicos y las enfermeras en la mayoría de los hospitales venezolanos. Las imágenes vienen del reporte que publicó hace un par de días la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos y la ONG de ese mismo país, Human Rights Watch, sobre la olla de presión del coronavirus que se calienta en Venezuela. Los cortes de aguas son recurrentes en los hospitales, la escasez de insumos básicos es generalizada. En una encuesta a 16 hospitales de Caracas, donde las carencias son menos pronunciadas que en el resto del país, había escasez de agua en el 50% de los hospitales. En 8 de cada 16 hospitales no había ni un tapabocas. Otra encuesta mostró que no había alcohol en el 90% de los hospitales del país. En parte, por eso las cifras que da el gobierno chavista sobre el coronavirus en Venezuela no son creíbles. El gobierno de ese país ha registrado a la fecha 1.211 casos confirmados y apenas 11 muertes. En Colombia, un país que se ha destacado en la región por haber logrado contener la rapidez de la enfermedad, vamos en más de 23.000 casos y casi 800 muertos, con poblaciones muy similares. El gobierno de Nicolás Maduro podrá maquillar las cifras todo lo que quiera, intimidar a médicos y a periodistas que cuestionan el manejo que está haciendo del virus, pero este virus, cuando toma fuerza, tiene efectos que son inocultables. Pasó ya en Guayaquil, en Ecuador, los muertos se verán en la calle, desafortunadamente. Si los datos que da el informe de la Universidad Johns Hopkins reflejan la realidad, es solo cuestión de tiempo para que eso pase en Venezuela. Los primeros en sentirlo seremos, además de los venezolanos, los colombianos. Advierte el reporte que el pico del virus generará una presión migratoria sobre los países vecinos. Una presión migratoria que no solo llegará sobre un país, Colombia, que estará en recesión económica, que tendrá sus servicios de salud estresados, sino que llegará con el virus. Las consecuencias de esto no son difíciles de imaginar, por lo que además de brotes de coronavirus en Colombia, el país tendrá un nuevo brote de xenofobia tal vez sin precedentes. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca volvemos sobre la mirada a los vecinos de Colombia, con la idea de nuevo de que el virus no tiene fronteras. El coronavirus se transmite a través del movimiento de personas y Colombia tiene dos fronteras muy porosas, tres de hecho, la de Amazonas, que resultó imprevisiblemente peligrosa por el virus que bajaba del Amazonas desde Iquitos y subía desde Manaos, pero la próxima frontera de este problema de las fronteras porosas será seguramente la frontera venezolana, si lo que dice el informe de Human Rights Watch y la Universidad de Johns Hopkins tiene razón. Voy a dar unas cifras, tengo las cifras de Venezuela y los vecinos con coronavirus, muchachos. Todavía no la tengo. Me voy de una con mi invitado. Volvemos a tener el gusto de hablar con el doctor Jaime Lorenzo. El doctor Lorenzo está en Venezuela, es el director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, una de las ONGs que lleva ya varios meses lanzando alertas acerca de la crítica situación. Es especialista en salud pública. Doctor Lorenzo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, amigo, a tu equipo y a todos los radioescuchas y televidentes que nos están observando en este momento. No, señora, usted, muchas gracias por volver a conectarse. Creo que hablamos hace más o menos un mes, si no estoy equivocado, y usted ya estaba muy preocupado. ¿Qué ha cambiado en ese periodo de tiempo? Bueno, la situación en Venezuela va empeorando desde todo punto de vista. Incluso ahorita se nos ha sumado la situación del combustible a un nivel de alerta total, independientemente que hayan llegado unos buques del Extremo Oriente, del Medio Oriente, perdón, pero la situación de movilidad de la gente está muy, muy difícil. Los colegas que tratamos de cargar combustible para ir a nuestros trabajos, lo hemos imposibilitado porque se ha venido reduciendo la capacidad de carga una vez a la semana. Dependiendo de algunos estados, puede ser entre 20 a 25 litros de combustible para los vehículos que tenemos todos los profesionales del equipo de la salud. Eso nos ha puesto en una situación mucho más aguda. El problema del agua ha tomado niveles altísimos de dificultad y
actualmente hay problemas de energía eléctrica, incluso en Caracas, que es la ciudad capital, donde hay ya diariamente hay zonas de Caracas que están con Sí. sin energía eléctrica entre 1 hora o hasta 12 horas, como el caso hace 3, 4 días, una zona importante de Caracas que estuvo 16 horas sin energía eléctrica. Y doctor Lorenzo, este informe que sale de Estados Unidos, de la Universidad Johns Hopkins, que ha tenido un papel muy destacado en la información y el cubrimiento de toda la crisis mundial del coronavirus, reitera lo que usted ya venía diciendo, pero quisiera saber cómo está la situación ahora mismo en los hospitales y si ya hay indicios de que el brote del virus está fuera de control, más allá de lo que indiquen las cifras oficiales. La situación que estamos observando, y esto es lamentablemente son informaciones, y digo lamentable porque la información debería partir del propio gobierno, pero es la información que suministran gobernadores de la misma tolda política o en su defecto colegas que ya hacen alerta, y estamos observando la presencia de pacientes sospechosos y algunos pacientes que nos hablan que están confirmados porque se lo han informado el médico tratante que están en los hospitales, y el número ya cada día va aumentando de pacientes en estas condiciones, o casos sospechosos o casos confirmados. Esto es una situación que va cada día aumentando más, y lo que nos ha preocupado es, no sé si ustedes estuvieron en la información de días pasados, donde el ministro de Información decía que los médicos estábamos tratando de enfermar a los pacientes. El problema es el siguiente, y esto ustedes lo han sabido desde hace tiempo: el personal de salud ha estado solicitando desde el inicio de la pandemia en Venezuela que se diese la dotación necesaria de equipos de bioprotección y bioseguridad para evitar que la primera línea de atención del paciente sospechoso o el paciente confirmado no se enferme. Porque Claro. si el personal de salud se enferma, va a enfermar a su familia y no va a ir a trabajar, y va a haber menos gente dándole el apoyo al ciudadano que se enferme o que adquiera la enfermedad. Da la sensación de que estamos hablando de, y aquí las metáforas son útiles, una bomba de tiempo, una olla a presión de la situación y la propagación del virus allá. ¿Usted se atreve a darnos algún cálculo de cuál será el momento del pico o de la explosión del virus allá en su país? No me atrevo a darte, porque nos hemos caracterizado como organización de que manejamos números cuando los tenemos bien comprobados para que ustedes los puedan difundir, inclusive quien quiera los verifique. Este es el problema que estamos teniendo. Primero, hay dos tendencias muy claras. Nosotros somos médicos y estamos convencidos que una persona que entre a nuestras emergencias con síntomas respiratorios debe ser considerado un paciente COVID y actuar en función de eso. El gobierno ha tomado la actitud de que solamente reporta el paciente que ellos consideran desde el punto de vista de dar información después de haber realizado la prueba PCR. Y eso está bien en países organizados y que tengan un sistema de salud que pueda permitirse lapsos de tiempo para dar respuesta. En el caso de nuestro país, que el sistema de salud ya estaba muy cuestionado ante la epidemia, debemos recordar que ya desde hace 2 años ya se definió que en Venezuela se encuentra una emergencia humanitaria compleja, y el año pasado las organizaciones de Naciones Unidas junto con otros grupos de organismos internacionales están instalados en Venezuela actuando dentro de lo que es la ayuda humanitaria, que es lo que también ha planteado la gente de la Johns Hopkins en el conversatorio que se tuvo ayer. Ellos plantearon las situaciones tan difíciles que se está planteando en Venezuela, no solamente por el COVID, sino con un sistema de salud que ya estaba muy golpeado, deteriorado,
antes de la epidemia de COVID-19. Doctor Lorenzo, y termino con esta pregunta. Yo he escuchado a muchas personas decir, mire, tal vez el mismo desabastecimiento de gasolina que impide la movilidad, tal vez el manejo autoritario de la población, tal vez el suministro controlado y subsidiado de alimentos serán factores que puedan detener la propagación de este virus. ¿Usted cree que hay alguna razón, hay alguna argumento que nos pueda llevar a pensar que en Venezuela no va a haber una crisis de salud pública de enormes proporciones a propósito de este virus? Mira, amigo, no creo que no la vaya a haber. El problema es el siguiente. Venezuela en las primeras de cambio, y tenemos que estar muy claros en eso, nosotros teníamos un gran número de aerolíneas, que era el transporte más eficiente que existe entre países, de aerolíneas comerciales que se habían retirado de Venezuela. Eso también condicionaba una situación de no ingreso de personas de otros países a Venezuela. Eso es un condicionante que tenemos que tomar en cuenta. Sí. Si te das cuenta, este aumento brusco de pacientes en Venezuela empieza justamente o días después del ingreso por las fronteras de Venezuela de una serie de ciudadanos venezolanos que antes el cierre de los medios de producción y de trabajo en otros países hermanos se vieron en la necesidad de venir a Venezuela. Esa gente se viene a Venezuela porque en los otros países, actuando cada país según sus propias normas sanitarias, los puestos de trabajo que podían tener estos ciudadanos venezolanos fueron viniéndose cerrando o ya no había la productividad necesaria debido a la situación del manejo de la enfermedad de cada país. Sí, señor. Al empezar a venir toda esa serie de conciudadanos hacia Venezuela, podemos observar que los números empiezan a aumentar y de hecho, si tuviese la información del registro de pacientes en Venezuela, si te das cuenta, sí, el número de contagios que llama el Estado, pacientes que vienen con el virus de otros países, es mucho mayor que los pacientes que se infectan de manera comunitaria. Claro. Pero de todas maneras, la vía comunitaria va a hacer un aumento también en los próximos días por una sencilla razón. Paciente que esté enfermo o que sea un vehículo de la enfermedad, sí, o un transmisor de la enfermedad, progresivamente va a tener contactos con sus vecinos, con otras personas, y la enfermedad se va a ir diseminando en mayor cantidad. El hecho de que no sí tengamos movilidad, desde el punto de vista de ustedes, tienen la sensación de que Venezuela no se mueve. El problema es que en Venezuela, en estos momentos, entre un 75 a un 85% de la población vive del día a día, porque las capacidades para producir efectivo, acuérdate que los bancos en Venezuela están cerrados desde el inicio, sí, de las agencias bancarias, desde el inicio del decreto de cuarentena. En el momento que no hay efectivo circulante, que la gente tiene que salir a buscar efectivo, a producir y comprar alimentos, y esto nos está indicando que la capacidad de ahorro o de depositar alimentos en sus casas de la persona ha venido mermando rápidamente. Y estamos observando una mayor presencia en los mercados municipales, en los mercados de tipo municipal, mayor cantidad de personas y el cumplimiento de las normas, sí, para señor, evitar el contacto físico y el uso de la mascarilla está siendo roto en cada momento. O sea, tenemos los caldos de cultivo, sí, por todos lados preparados para el gran problema. Y doctor Lorenzo, le agradezco mucho haberse conectado, es muy importante conocer lo que está pasando en su país. Seguiremos, por supuesto, al tanto de lo que Médicos Unidos de Venezuela nos pueda contar de la situación allá. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, amigo, cuídense. A usted. Y era importante tener esta voz, más allá de las limitantes de la comunicación desde el vecino país. La imagen no estaba muy buena. Este es un tema que va a tener repercusiones, obviamente, primero en Venezuela. Dice el doctor Lorenzo que paradójicamente entró el virus por las fronteras porosas que compartimos los países latinoamericanos, esencialmente Colombia, gente que subió desde Ecuador, pasando por Colombia y llegó a Venezuela con el virus, ya que las aerolíneas tenían tan poca movilidad
y entró tan poca gente del exterior. Pero esto tendrá repercusiones de nuevo y se va a devolver la ola. Para hablar de cómo se devolverá la ola, tengo conectado aquí vía Skype desde Bogotá a Ronald Rodríguez. Ronald es internacionalista, es politólogo y trabaja en el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Es una de las personas que lleva observando la situación de Venezuela por más tiempo y más detalle desde aquí, desde Colombia. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Vio el informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins que un poco plasma lo que ya veníamos sabiendo de a pedazos de Venezuela, ¿cierto? En efecto, la situación en Venezuela es bastante compleja, pero me temo que el rebote puede llegar a ser muy duro para Colombia. Nosotros habíamos advertido que el régimen de Nicolás Maduro iba a instrumentalizar el retorno de sus ciudadanos, acusando a Colombia y obviamente a los Estados Unidos que planteaban una desestabilización en el país, pero me temo que también ese argumento va a empezar a aparecer en algunas autoridades locales que cuando tengan que enfrentar el pico en Venezuela y los venezolanos empiecen a llegar hacia nuestras ciudades, sobre todo hacia nuestras ciudades de frontera, van a tomar o van a asumir un discurso muy similar, y creo que ese es un peligro de xenofobia y de aporofobia muy alto, y la sociedad colombiana tiene que prepararse para manejar, para atender una crisis humanitaria que, si bien ya la migración era una crisis humanitaria, ahora con el COVID-19 esta crisis aumenta de forma exponencial y demanda de las autoridades colombianas y venezolanas acciones conjuntas para la atención de los ciudadanos, de los seres humanos que van a caer en el marco de la enfermedad para ser atendidos, independientemente de la nacionalidad, de la raza, del credo político. Y entonces, Ronald, la enfermedad la seguimos estudiando y seguimos aprendiendo una cantidad de cosas. Uno hace unas semanas tenía la sensación de que esto iba a ser una propagación muy rápida en Venezuela, de que en cualquier momento iba a haber una crisis. Todavía, y a decir verdad, no hay señas de que la capacidad hospitalaria esté desbordada, de que haya pasado algo similar a lo que pasó en Guayaquil, donde aparecieron los muertos en la calle. Eso significa que hay al menos semanas, tal vez incluso un par de meses o incluso 3 meses para prepararnos. ¿Usted cuál cree que deberían ser esas preparaciones y precauciones que debería ya estar tomando el gobierno? Yo creo que el expresidente Pastrana hizo una recomendación que pasó de largo, pero que es muy importante en la medida en crear hospitales en la zona de frontera que atiendan a la población colombiana y atiendan a la población venezolana. Nosotros sabemos que la población en Venezuela creció en la zona de frontera, es decir, entre los 4 estados fronterizos con Colombia más o menos se proyectaba que vivían 6,3 millones de ciudadanos venezolanos. Esa cifra ha venido creciendo por lo que nosotros en Colombia llamamos la migración pendular. Recordemos que en este momento hay más de 4.9 millones de ciudadanos venezolanos con tarjeta de movilidad fronteriza, es decir, que dependen del venir y salir de Colombia. Ese paso continúa en este momento, a pesar de que los pasos formales están cerrados, siguen pasando por las trochas, ya no en los números de antes, pero siguen pasando, y eso lo que va a significar es que los 12 millones de personas, los que viven en los 7 estados, en los 7 departamentos colombianos y en los 4 estados venezolanos, van a ser uno de los puntos más neurálgicos. Por eso se requiere organizar una respuesta de atención médica en toda la zona de frontera para atender a la población y, como le decía al principio, por encima de la nacionalidad, por encima de la etnia indígena o por cualquier otro tipo de división racial. ¿Y usted cree que en algún momento vamos a tener que volver a abrir las fronteras para que entre esta gente de una manera relativamente ordenada? Ahí va a haber una discusión política y una decisión muy difícil de tomar, porque va a haber una presión de esas personas en Venezuela que se sienten amenazadas por el virus y por los sistemas de salud copados allá, o porque no tienen atención allá y vienen a buscarla en Colombia, y eso va a generar una presión migratoria que cómo debería manejar el gobierno colombiano. Estamos hablando de volver a abrir la frontera, de hacer campos de refugiados. ¿Qué piensa usted? Yo creo que por primera vez creo que va a ser necesario la dinámica de los campos. Yo siempre me he opuesto a esta dinámica porque los campos de refugiados aíslan, rompen los vínculos sociales, pero lo que va a pasar en Venezuela va a ser absolutamente calamitoso, y particularmente es mejor abrir y tener un control en los pasos fronterizos que permitir que ese paso se desborde por las trochas, por los pasos irregulares. Vamos a tener que coordinar acciones con los gobiernos locales
del lado venezolano e incluso con los gobiernos, con el gobierno de Nicolás Maduro, porque de otra manera esto no se maneja. Cuando uno mira la respuesta europea, ¿por qué los franceses y particularmente los alemanes están generando ayudas para el resto de la Unión Europea? Porque esto no perdona la dinámica de las fronteras. Si nosotros como región no respondemos a la dinámica del COVID-19, de nada sirve que en Colombia tomemos las mejores medidas, porque la frontera es imposible de cerrar. No cierra los pasos fronterizos, pero la frontera nunca ha sido cerrada realmente. Son más de 2.219 kilómetros absolutamente porosos con una serie de complejidades, y esto implica que nos tengamos que coordinar, así sea, con el régimen dictatorial violador de derechos humanos de Nicolás Maduro, sí. Y por el otro lado también nos vamos a tener que coordinar con Juan Guaidó, el presidente encargado de la transición, para coordinar el trabajo con la migración venezolana, que en el caso colombiano supera el 1.800.000. Acá se va a requerir un ejercicio muy grande para enfrentar la dinámica del COVID-19. Y todo esto se va a complejizar con la tensionante relación que tiene Colombia con Venezuela, luego de haber permitido que desde nuestro territorio se lanzara una operación de mercenarios. Ronald, acompáñeme y un poco tratamos de incluir estas nuevas fichas y estos nuevos movimientos dentro de este ajedrez complejo que va a tener que vivir Colombia en los próximos meses. Vamos a comerciales y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hoy estamos hablando de cómo está la situación del coronavirus en nuestro principal vecino en Venezuela, el país con el que compartimos la frontera más grande. Y a propósito, que volvemos al tema de Venezuela, quiero retomar la debacle de la operación Gedeón, esta invasión de mercenarios, exmilitares venezolanos y gringos que se lanzó desde Colombia y fracasó estruendosamente a principios de este mes, a principios de mayo. Las consecuencias internacionales que anticipábamos acá ya en este programa ya están llegando para Colombia y se están sintiendo. Por más que el tema acá en el país esté callado, y eso es raro, en la comunidad internacional no pasó por alto que el gobierno colombiano permitió, por omisión o por acción, que cientos de mercenarios montaran campamentos en La Guajira colombiana, que algunos se quedaran en Riohacha, la capital de ese departamento, y que entrenaran y movieran armas durante meses para lanzar una invasión ilegal, y esos efectos ya se están sintiendo en la comunidad internacional. A propósito de eso, el pasado 20 de mayo se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Venezuela. El gobierno chavista, que es el que tiene el asiento en la ONU, denunció la incursión armada que se lanzó contra su territorio. Obviamente, nuestro vecino no es manco y tiene aliados poderosos en el mundo. El gobierno ruso, por ejemplo, que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, que tiene un poder enorme a nivel internacional, le hizo la siguiente pregunta directa al gobierno colombiano. We would like to question what role neighboring Colombia had in this story. It's hard to imagine that this clandestine operation that originated on its soul was conducted without any knowledge about it. Aquí en Colombia, a nosotros en Zona Franca también nos gustaría saber, pero el gobierno colombiano no le ha respondido al gobierno de Putin, no le ha respondido a nadie. Todo lo que tiene para responder el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ante la desaparición del mapa de la canciller Claudia Blum, ¿dónde está la canciller? Está confinada, nadie sabe. Carlos Holmes viene frenteando el tema con falsedades. Se lo dijo a María Jimena Dauzán en su programa justo un día antes de esta reunión del Consejo de Seguridad, y esto fue lo que dijo Holmes. Todo lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque obedece a acciones políticas y diplomáticas y no se ha escondido ninguna. Hemos sido abiertos, hemos hablado con toda claridad, hemos invitado al mundo entero a que se sume en esta cruzada democrática, de manera que el gobierno colombiano, esto se lo digo con absoluta certeza, no ha actuado sino política y diplomáticamente. El gobierno colombiano de Iván Duque tomó acá una decisión muy rara, parece la diplomacia surreal. Desde el presidente Duque, pasando por la canciller y el ministro de Defensa, decidieron hacer como si la operación nunca hubiera sucedido. Es como negar la realidad porque a uno no le gusta esa realidad. Es algo bien raro. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que la operación tuvo lugar, y es que hay 2 gringos capturados en Caracas, tenía que reconocerlo. Ha dicho que no tuvo nada que ver con la operación, y eso de alguna manera es reconocer que sucedió, algo que el gobierno colombiano en cambio no ha hecho. El gobierno colombiano parece que quiere inaugurar la diplomacia en el universo paralelo, donde nadie tiene que asumir responsabilidades políticas. Se parecen un poco al chavismo, que nunca ha visto, no sabe que hay grupos armados colombianos en su
su territorio. ELN, el chavismo, ni idea, nunca los ha visto. Pero esta posición colombiana será cada vez más difícil de sostener. No solo porque ya hay preguntas directas de una de las potencias globales, de Rusia, sino porque sigue saliendo evidencia que muestra que la operación sí se lanzó desde nuestro país. Por ejemplo, ayer el diario con sede en Miami, Pan Am Post, publicó el manifiesto de vuelo en el que entraron a Colombia 2 de los mercenarios estadounidenses capturados en Caracas y el líder de la compañía de mercenarios que organizó toda la debacle. Este es el documento que muestra el Pan Am Post. Y ahí está, por detrás se ve que está el sello de Migración Colombia y ahí entraron por Barranquilla el 16 de enero del 2020. Desde el 16 de enero del 2020 están al menos 2 de estos mercenarios estadounidenses. Ahí está Barry Arian Seth, ese es uno de los hombres capturados en Venezuela, y Luke Alexander Denman. Johan Goudreau es el líder, el dueño de la compañía de seguridad que firmó un contrato con Juan Guaidó para lanzar esta operación mercenaria. Y el Pan Am Post es un diario con un sesgo antichavista bastante marcado, pero los datos de este manifiesto de vuelo corresponden a los de los pasaportes que mostró el chavismo de los gringos y el vuelo privado que vino desde la Florida y entró en Barranquilla, por Barranquilla en enero, está de hecho registrado en los registros públicos que existen al respecto. Ahí va, esos son los pasaportes. Y entonces, aquí tengo todavía a Ronald Rodríguez. Ronald, ¿a usted no le parece que es un poco surreal esta posición que ha tomado el gobierno colombiano de negacionismo abierto, de mentirle no solamente a la prensa, sino a la comunidad internacional acerca de un hecho que ya varios países del mundo reconocen? Esta es una situación muy compleja. De hecho, si el gobierno colombiano reconoce precisamente a Juan Guaidó, uno se pregunta por qué no le ha exigido explicaciones, por qué no le ha enviado, si este es el gobierno que reconoce, una nota diplomática reclamándole la explicación contundente que le permita al Estado colombiano tener certeza sobre lo que pasó. Cliver Alcalá desde hace mucho tiempo ha venido diciendo que esa operación se estaba dando acá, que se estaba haciendo un proceso de entrenamiento cuando tuvimos hace un año, en febrero, las operaciones para tratar de ingresar ayuda a Venezuela. En ese momento se desató una alerta porque el llamado al quiebre militar en Venezuela fue un grupo de militares que desertaban del lado venezolano y se venían hacia Colombia, y el Estado colombiano trataba o pretendía que ellos no tuvieran ningún entrenamiento. No obstante, ese entrenamiento sí se dio, su comportamiento mercenario sí se dio, y creo que hay una explicación pendiente. El Estado colombiano tiene que clarificar esto, la oposición venezolana tiene que clarificarlo, y creo que se ha minado la confianza entre los dos. A mí me preocupa mucho porque esto daña el discurso nacional del Estado colombiano en el largo plazo en su política exterior. Recordemos que Colombia siempre ha dicho que no tenemos una buena relación con la Revolución Bolivariana porque la Revolución Bolivariana auspicia, da abrevadero, incluso apoya grupos que pretenden cambiar el Estado en Colombia a partir de la violencia. Sí. Y hemos llevado hasta diferentes instancias esa crítica. Ahora parece que desde Venezuela se está haciendo algo muy similar en nuestro territorio y no tenemos un pronunciamiento claro ni de la oposición ni del gobierno, que según la silla vacía, la Dirección Nacional de Inteligencia estaba al tanto, y este departamento depende directamente de la presidencia. Entonces ahí hay una serie de dudas que deben ser resueltas. Y hay dudas, y yo entiendo que el gobierno colombiano está en una posición muy difícil, sobre todo porque su aliado, que es Juan Guaidó, al que ayudó a conseguir un reconocimiento de cerca de 50 países, y eso era lo único que tenía, era un manto de legitimidad. El señor no controlaba ni el ejército, ni la industria, ni nada en Venezuela. Era un presidente de papel, pero era un presidente de papel reconocido por más de 50 países. Y ahora Juan Guaidó es, además de un presidente de papel que lanza operaciones mercenarias fallidas, y eso va a dañar mucho su legitimidad internacional. Hasta el momento lo que se sabe es que JJ Rendón, que es un personaje lamentable para la democracia en toda América Latina, es la persona que está detrás de esto. Y lo dejaron hablar durante más de una semana y se le reconoce como una persona que sea parte de este gobierno de transición, y al final se le permitió renunciar
como si no hubiese ningún tipo de responsabilidad. Creo que ahí hay una esfera de elementos grises que no permiten dar claridad. La oposición venezolana, y de hecho yo le he hecho seguimiento durante varios años, después del golpe de Estado, trató de construir un proyecto democrático, y en ese orden de ideas, este escenario las convierte en lo que siempre había dicho la revolución bolivariana que eran golpistas, que buscaban la destrucción de la revolución bolivariana por medios violentos, y creo que eso es muy grave. Ronald, ¿usted ve alguna forma en la que la posición actual de Colombia de negar la realidad, una realidad que, de nuevo, reconoce Rusia, reconoce Estados Unidos, está bien documentada a través de artículos de prensa, está cada vez mejor documentada a través de evidencias como el manifiesto de entrada de los 2 capturados en Venezuela a Barranquilla en enero, que esta posición sea sostenible en el mediano plazo? No. Realmente no. Creo que esto es un golpe para la credibilidad de la oposición en este momento y debe recomponerse. Tampoco se puede, digamos, pasar o decir que porque uno critica a la oposición venezolana se ha convertido en un aliado del chavismo. Todo lo contrario, creo que el Estado colombiano es el país que tiene una mayor responsabilidad en la recuperación de Venezuela, y esto implica que la estrategia de apoyo a Guaidó no está funcionando, que no está dando resultado, y que se requiere una nueva reestructuración de esa estrategia, y sobre todo ahora que enfrentamos el COVID-19 va a ser muy importante mantener diálogos con Guaidó para el manejo de los migrantes que ha desconocido el régimen históricamente, pero también establecer una relación con el régimen de Nicolás Maduro para tener una respuesta regional que nos permita controlar la enfermedad, y eso implica un cambio de estrategia en la política exterior colombiana. Un cambio de estrategia sobre el cual no hay absolutamente ningún indicio. Es Ronald Rodríguez, trabaja en el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos esta noche. A ti, Daniel, por la invitación. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos cambiamos de tercio. Aquí en Colombia también están pasando cosas. Hoy hay una protesta de cientos de transportadores del sector del transporte terrestre intermunicipal. Están descontentos porque el gobierno de Iván Duque los quiere mantener confinados un mes más. Con eso regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, volvemos a Colombia después de haber estado hablando de la situación en Venezuela. Hoy cerca de 500 empresas de transporte intermunicipal sacaron sus carros con trapos rojos para protestar por el confinamiento en el que los tiene el gobierno, un sector que entre empleos directos e indirectos provee más de 500.000 de empleos en el país y que como muchos sectores de la economía ya la están viendo muy difícil. Antes de hablar con uno de los representantes de estos sectores, fuimos al terminal de transportes de Bogotá, normalmente lleno de gente, así está, y aquí están un poco las voces de las personas que no es que quieran irse de paseo a otra ciudad porque están aburridas en Bogotá, sino porque necesitan transporte intermunicipal, porque su situación actual en la ciudad los obliga a retornar a sus hogares porque aquí ya no tienen trabajo, por ejemplo. Estoy acá en el terminal mirando a ver cómo puedo salir, pero hay muchos requisitos. Yo vine desde el 2008 trabajando normal en una empresa y quedé sin trabajo. Y ahorita el dueño de la casa está que me saca, está que me voy para mi tierra, ahora me toca acá a comprar bici y todo. Solamente allí nomás ahí vagué. Voy hacia Medellín porque ya tengo mi familia, aquí ya tengo casi 3 meses sin trabajo y pues he tratado de sobrellevarlo más o menos, pero el problema es que donde estoy actualmente, en mi habitación, pues ya me están desalojando porque obviamente ya debo un mes de servicio. Entonces aquí los afectados no solamente son los transportadores, sino las personas que necesitan por fuerza mayor viajar y desplazarse entre los municipios del país. Tengo vía Skype desde Bogotá a Mauricio Atuesta. Mauricio Atuesta es ingeniero electrónico y es gerente de Copetran. Hace 6 años Copetran, una de las empresas más reconocidas de transporte intermunicipal del país. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, señor, bien, señor. Entonces, ¿por qué sacaron los carros hoy? Bueno, la verdad es que tenemos una necesidad muy grande, ya que llevamos 2 meses en parálisis total del sector y esto ha generado una grave crisis social y financiera que es necesario que el gobierno la conozca. Nosotros hoy nos movilizamos por las principales ciudades de Colombia
para que el gobierno se diera cuenta la situación tan caótica que estamos viviendo nosotros los transportadores y sobre todo que no se contempla abrir próximamente el transporte intermunicipal, condenando a las empresas a votar a sus conductores y a los pequeños propietarios, a perder sus inversiones, ya que no van a tener con qué pagarle a los bancos las inversiones que tienen en sus vehículos. Y entonces, Mauricio, voy a mostrar aquí en pantalla cuáles son las fechas de inicio que ha dado el gobierno nacional para los distintos sectores del transporte, no solamente el transporte intermunicipal. Entonces, los tiene restringidos hasta ahora, porque todo esto puede cambiar, hasta el 30 de junio. El 30 de junio es un mes más de un mes de paro del transporte intermunicipal. Van hasta el mismo día que se reactiva el transporte aéreo nacional, y el transporte aéreo internacional estaría cerrado hasta el 31 de agosto. Eso es lo que ha dicho la ministra de Transporte hasta ahora, pero como ya hemos visto, estas cosas pueden cambiar. A propósito de los empleos y de la gente que se ocupa en el sector del transporte terrestre y también el transporte aéreo, por ejemplo, en el terrestre intermunicipal hay 125.000 empleos directos, 600.000 empleos indirectos. Son 725.000 empleos ahí. En el aéreo un poquito menos, aunque provee más empleos directos, genera menos empleos indirectos. ¿Usted cree que la restricción hasta el fin de junio es excesiva? Pues nosotros entendemos el afán del gobierno de proteger a la población de esta epidemia, pero tenemos claro que esto no va a durar ni 1 ni 2 meses más, va a durar muchos meses más, y nosotros no podemos estar paralizados porque es que el transporte terrestre está al borde de la quiebra. Mire, un mes más y muchas empresas se van a acoger a la ley de reestructuración porque no van a tener cómo pagar sus deudas a los bancos y no van a tener cómo pagar a sus más de 125.000 empleados. Esto sumado a que los 50.000 pequeños propietarios que están a punto de perder sus vehículos porque no tienen con qué pagar las cuotas, eso es la debacle del sector transporte. Venga, Mauricio, ¿usted siente que el país ha estado mucho más pendiente del transporte aéreo de Avianca que de ustedes del transporte intermunicipal, que es tal vez incluso más importante para conectar a los colombianos? Pues la verdad es que sí hemos escuchado pues algunas polémicas sobre el tema de salvar a Avianca, cosa que a mí no me parece mal, pero definitivamente creería que en este momento es más importante el transporte terrestre, que es donde se moviliza el 80% de la población colombiana entre los estratos 1, 2, 3 y 4. Entonces, si es por nivel de importancia, por número de empleos, por afectación nacional, el transporte intermunicipal es realmente más importante. ¿Ustedes han pensado en cuál sería el modelo de reactivación? Es decir, andar con buses al 35% de la capacidad, como en el transporte urbano, llevar un registro, tener unos protocolos. ¿Eso se ha avanzado algo? Claro, mire, nosotros nos hemos adaptado a los protocolos de bioseguridad que ha sacado el Ministerio de Transporte, donde podemos transitar con el 50% de la capacidad transportadora, guardando 1 metro de distancia entre los usuarios. Eso hace que nosotros tengamos que operar con menos del 70%, que es nuestro punto de equilibrio, generando una cantidad de situaciones financieras que son totalmente adversas para el transportador. Por eso le estamos pidiendo ayuda al gobierno nacional para que, si nos van a mandar con el 50% de la capacidad, pues que nos cobren el 50% de los peajes, el 50% del combustible, y adicionalmente que nos ayuden con unas líneas de crédito especial para poder pagar nuestras deudas y mantener vivo el sector de transporte. La protesta de hoy es particular en el sentido en que es organizada por los dueños de las empresas y no por las agremiaciones que supuestamente están ahí para representarlos a ustedes ante el gobierno nacional. ¿Eso por qué sucede? Pues en este momento creemos que nosotros estamos muriendo y estamos en grave peligro y tenemos que salir nosotros a decirle a la sociedad que está pasando con nosotros, y consideramos que ese es el camino que debemos tomar, es llamar la atención del gobierno nacional, porque no consideramos que de reunión en reunión vayamos a conseguir las cosas. Entonces creo que la protesta de hoy, o no, la movilización de hoy
surtió sus frutos y ya hay un ambiente mejor con el gobierno nacional para hablar de algunas cosas importantes que nosotros requerimos. Voy a hablar en este programa también, Mauricio, con uno de los representantes de los gremios. No sé si usted se quiere quedar y también le hace un par de preguntas o me lo deja a mí nada más. Se llama José Yesid Rodríguez, seguro usted lo conoce. Sí, claro que lo conozco, una persona muy buena en el sector, pero prefiero que usted interlocutúe con ellos. ¿Y qué pregunta quiere usted específicamente? ¿Qué quiere saber de él? Pregúntele que por qué no apoyaron la marcha. Listo, señor. Me voy con eso después de comerciales. Mauricio Atuesta es el gerente de Copetran. Muchas gracias, señor Atuesta, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por difundir este mensaje. Vamos con lo que está pasando en el transporte intermunicipal, cerrado hasta el 30 de junio. 30 de junio, queda más de un mes para que los transportadores puedan volver a andar, para que las personas que perdieron su trabajo en Bogotá y no tienen ya cómo pagar su pieza, puedan irse a Medellín de una manera más fácil. Hoy hay algún tipo de movilidad, pero está muy restringida, los precios son muy altos, es muy difícil conseguir cupos. Hablamos con los gremios de este sector después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hemos estado hablando de lo que está pasando en el sector del transporte intermunicipal, cerrado según el gobierno hasta el próximo 30 de junio, pero sí hay cierto nivel de movilidad intermunicipal. ¿Cuáles son las ciudades más afectadas por este cierre? Aquí hay unos datos interesantes acerca de afluencia. Medellín tiene un movimiento más grande que Bogotá. Estos son datos de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte. Ya hablábamos, este es el gremio de los transportadores, ya vamos a hablar con su director. Medellín mueve 17 millones de pasajeros al año, me imagino. Sí, al año. Bogotá 13 millones, Cali 9 millones. Medellín es un centro de transporte intermunicipal muy importante. No solamente conecta el departamento del Chocó, también el centro del país. Se conecta con el Valle del Cauca saliendo para el Océano Caribe. Para el Mar Caribe, perdón. Entonces Bogotá, Cali, 9 millones, Villavicencio, 8 millones de pasajeros, Duitama, Pereira. Hay ahorita transporte intermunicipal humanitario, más o menos cuando hay fuerza mayor usted sí puede viajar si consigue cupo, pero no es fácil conseguir cupo. Las condiciones son las siguientes. Entonces, las empresas de servicio público de transporte terrestre deben coordinar con las autoridades departamentales y municipales para el ingreso del vehículo. Se debe garantizar la continuación del servicio para personas exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio, es decir, para médicos, para periodistas, si tuviéramos que viajar entre municipios. Los servicios deben prestarse en condiciones de seguridad para los usuarios y las autoridades y organismos de tránsito deberán atender las solicitudes para despachar los vehículos durante el desarrollo del aislamiento preventivo obligatorio. Tengo conectado aquí desde Bogotá al señor José Yesid Rodríguez, es abogado, lleva 32 años trabajando en el gremio del transporte, hace varios años es el presidente de ADIT, la Asociación de Desarrollo Integral del Transporte. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Muy bien, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Su colega del sector de transporte, el señor Mauricio Atuesta, me dijo que le preguntara por favor ustedes por qué no apoyaron la movilización de hoy de los trapos rojos. Sí, nosotros pues directamente como gremio no, pero la mayoría de nuestras empresas estuvieron muy atentos a las movilizaciones y apoyar la marcha. Sí. ¿Y para qué es el gremio si los miembros de ese gremio no cuentan con su apoyo cuando van a salir a las calles a pedirle cosas al gobierno? Sí, nosotros nos ocupamos más de, digamos, de hacer la exposición de toda la problemática del gobierno y fueron las empresas las que generaron pues la logística junto con muchos propietarios que están atravesando un momento difícil. Claro, pero me imagino que usted sabe que ellos se sintieron solos, se sintieron abandonados por su gremio el día de hoy. No, de ninguna manera, nosotros estuvimos muy pendientes, llevamos ya 3 meses trabajando con el Ministerio de Transporte en muchas reuniones. Digamos que casi día y noche estamos trabajando en este tema, en darles el apoyo necesario, en servir de voceros ante el gobierno y ante las diferentes autoridades. Digamos que pues voces de apoyo sí se les dieron a muchas de las empresas afiliadas que estaban en esta protesta y también de alguna manera pues hemos servido de canal
que todas las inquietudes que se tienen y toda esta problemática tan grave que se está viviendo, pues se haga conocer, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la opinión pública y además por parte de todos los senadores, representantes. Pero están ellos muy preocupados porque si los tienen cerrados hasta el 30 de junio, como proyecta el Ministerio de Transporte hoy, dicen ellos, o al menos lo dijo Mauricio Atuesta, el gerente de Copetran, una de las empresas más representativas del sector, se van a quebrar. ¿Usted está de acuerdo hasta esta restricción del 30 de junio? No, creo que ese ha sido uno de los problemas más graves que tenemos. Es lo que se le decía hoy a la ministra de Transporte, que es necesario que la activación inmediata del sector. Este sector no da más. Las empresas van a entrar en una situación, mejor dicho, de hecho ya lo están, y esperar un mes más para poder entrar a prestar un servicio, pues genera grandes afectaciones económicas que en el tiempo va a ser muy difícil la recuperación de las empresas. Sí. ¿Qué nos dice el Ministerio de Transporte? Nos dice que hay muchas dificultades con algunas autoridades municipales. Como usted lo estaba diciendo ahora, digamos, cada uno de los municipios, de los departamentos, tienen unas condiciones diferentes para la prestación del servicio, y esto ha dificultado primero el inicio de operaciones e inclusive ese transporte que se requiere para las personas que están exceptuadas y para esos sectores que han venido activándose económicamente por parte de esa política del presidente de la República de ir activando sectores paulatinamente. Entonces lo que hemos dicho es, la gente se está transportando, pero lo está haciendo en vehículos particulares, en vehículos ilegales, informales, y se está planteando al gobierno que es necesario que el gobierno genere los espacios para que el transporte pueda de manera inmediata poder empezar a hacer una alternativa legal de prestación del servicio ante los diferentes municipios. Claro, esa es la situación. Es que es el punto de las prohibiciones que son imposibles de cumplir. Yo sé ya, por ejemplo, de casos de gente que se mueve desde Santa Marta hasta Bogotá pagando 600.000 pesos el puesto en un carro para poder venir a la capital, pero lo hace en sistemas informales de transporte que no garantizan ni que su información sea registrada, ni que su entrada a la ciudad sea conocida por las autoridades, ni que usted sea obligado a guardar un aislamiento preventivo de cuarentena para confirmar que no está contagiado. Sí, es bien complicado. Yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno es habilitar y facilitar para que las empresas de transporte intermunicipal presten estos servicios y puedan activarse. Es lo que le estamos pidiendo al gobierno hace más de un mes, porque vemos esa dificultad que hay en los usuarios. Ese usuario puede ir mejor en un bus que está reuniendo todas las condiciones de distanciamiento, todos los protocolos de bioseguridad, y es una alternativa que no está ofreciendo el particular. Entonces, ¿qué está pasando? Los alcaldes con esa política de restricción hacia el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros lo que están es generando que se aumente el número de contagiados en cada uno de esos municipios, porque no ejerce ningún control en el ingreso de vehículos particulares, en muchos casos mototaxis. Ese es lo que se le ha solicitado al gobierno, un apoyo en ese sentido. El compromiso de la ministra es ir generando un piloto, unos corredores para poder empezar a prestar un servicio, pero para ello el gobierno nacional está solicitando pues el aval o la participación, colaboración de cada uno de los municipios, de los departamentos, por cuanto pues constitucionalmente la salud de cada población está a cargo del respectivo alcalde y dado el caso también del respectivo gobernador. Entonces esa es la situación a la que nos hemos visto enfrentados, el transporte terrestre, pero digamos de parte de todas las empresas hay una voluntad de entrar ya a prestar el servicio en las condiciones de bioseguridad que están establecidas en las diferentes resoluciones expedidas por el gobierno. El señor José Yacir Rodríguez es el presidente del Gremio del Transporte Intermunicipal, ADIT. Muchas gracias, señor Rodríguez, y le reitero, sus afiliados se sintieron hoy abandonados por su gremio que no los acompañó en su protesta en las calles. Muchas gracias. Y hasta aquí vamos nosotros hoy. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión.